¿Sabían ustedes que si crean opiniones, reviews de productos y testimonios con inteligencia artificial están incumpliendo la ley y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos les podría poner una multa? O por ejemplo, si ustedes clonan una voz, por ejemplo la voz de sus jefes, para sugerirle a una persona comprar algo, para influenciar en la decisión de compra de alguien, esto también es un crimen, es ilegal. Hay muchas cosas que son ilegales que la gente no entiende. Por ejemplo, hay uno muy obvio que es el uso de hacer fraude con todo tipo de computadoras que cubre todo lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Así que cualquier tipo de fraude con AI está cubierto bajo las leyes de fraude por computadoras. Pero también la circunvención de sistemas. Si ustedes le dicen a un modelo de AI, oye, se me olvidó la contraseña de la base de datos o ayúdame a entrar a este servidor, mira tú a ver cómo lo haces. Ustedes son los autores materiales e intelectuales de un crimen, que es el crimen de violar sistemas seguros. Todo esto está cubierto y estas son cosas que son bastante obvias en AI, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿ustedes han visto la explosión de los sistemas que toman notas automáticamente con AI? Eso que tú de repente tienes la app metida en el celular y está grabando todo el tiempo tus conversaciones y al final del día te da un resumen de la conversación. Probablemente una de las más populares es Granola. Bueno, Granola y muchas otras están ahora mismo involucradas en una demanda gigantesca sobre estos tomadores de notas usando inteligencia artificial porque se perciben que están atacando leyes respecto a espionaje y a grabación ilegal de personas. Estas leyes cambian dependiendo del país. Entonces, el solamente hecho de que en ocasiones sea ilegal o sea un gris legal no es completo. Por ejemplo, en Chile hay una regla donde hay una expectativa de privacidad, entonces uno debería avisar que está grabando. Donde en México, normalmente con que una de las personas grabe está todo bien, el problema es que haya un externo que intercepte la comunicación. Pero ahí está el detalle. Granola y los servidores de AI que procesan la voz en tokens para convertirlo en texto son un externo interceptando la comunicación. Así que estas son cosas que están hasta ahora empezando a ser legisladas para ver si se van a volver legales o ilegales. En Estados Unidos la cosa es muy distinta. En Estados Unidos, dependiendo del estado, se requiere consentimiento de una parte o consentimiento de todas las partes. Hay 38 estados de Estados Unidos donde solamente una de las partes en una conversación puede dar el consentimiento y es legal grabar la conversación. Hay 12 estados en Estados Unidos donde todas las partes involucradas en una conversación tienen que dar consentimiento de ser grabadas y si no, es ilegal. Y quien comete el crimen no es Granola como compañía, quien comete el crimen eres tú, porque quien comete el crimen es quien usa la herramienta, no la herramienta. Esto es de hecho muy grave. Si alguien hace una interceptación ilegal de una conversación, puede conllevar hasta 5 años de prisión federal en Estados Unidos, sin contar la prisión estatal. Ahora, típicamente es muy difícil probar que hubo algún tipo de malicia en la intercepción, así que pues tiene sus matices, por supuesto. Pero también puede convertirse en un problema de transferencia internacional. Hay ciertas leyes, por ejemplo, la GDPR o RGPD de Europa prohíbe la transferencia de datos de ciudadanos europeos a servidores de terceros sin una explícita autorización de ese usuario. Entonces, en ocasiones hay que preguntarse, ¿el tratamiento de estos datos está cubierto por el GDPR? ¿Los datos se entregan a otra compañía que no es la compañía de uno? ¿Y ese importador de los datos está en la Unión Europea o es internacional? Eso causa problemas. El otro gran problema son los deepfakes, porque uno dice, claro, yo puedo construir una foto de cualquier persona en cualquier momento, en cualquier condición, y no hay ningún problema. Entonces, yo puedo decir que tal persona, tal CEO de empresa de tecnología de América Latina estuvo en Burning Man y dibujarlo de alguna manera, y pues vayan a saber, eso no necesariamente es verdad. Pero este problema, el problema de los deepfakes, empieza a volverse muy complejo a nivel legal porque está creando muchos problemas. En Estados Unidos específicamente, ya hay 47 estados que tienen alguna ley respecto a los deepfakes. 46 que tienen castigos sobre los deepfakes íntimos, deepfakes donde colocan a las personas en una situación erótica. Y 30 estados que están teniendo leyes en contra de los deepfakes electorales, lo cual es problemático pues porque el presidente de ese país está constantemente publicando deepfakes electorales desde su cuenta oficial. Resulta que en Estados Unidos existe, en California para ser específico, existe esta ley muy curiosa donde la pena no es cárcel sino una multa, es una multa civil de una cantidad de dinero. La infracción ordinaria es de $30,000, pero si en el juicio el jurado decide que el uso de un deepfake fue malicioso, que lo hiciste con un fin maligno, son $150,000.
El tema es que deepfakes hay por todo lado. ¿Cómo uno detiene la ola de deepfakes cuando es tan fácil? Ustedes probablemente vieron este video de Haaland comiéndose un bunny y de repente asustándose con su reflejo. Es falso. El video original es el que está acá arriba. Como que piensen un minuto, ¿por qué Haaland está comiendo con palitos una especie de ramen o alguna cosa mientras en la otra mano tiene un bun? No, el original es este de arriba. Lo que pasa es que Haaland es el man más chistoso del mundo y pues obviamente la gente lo quería creer. Y en este caso uno puede argumentar que aquí no hay malicia y que es muy difícil en la era de los memes de internet de rápido desecho, donde un meme no dura más de 5 minutos vivo, que uno simplemente vaya y venga. Así que no se van a poder perseguir todos los casos, pero se persiguen casos. La Unión Europea, por ejemplo, está requiriendo etiquetar los deepfakes y el contenido generado por inteligencia artificial a partir de este año, a partir del 2 de agosto del 2026. De otra manera, van a haber multas y penalidades por hacerlo. Es decir, si tú usaste inteligencia artificial en cualquier punto de crear una imagen que compartes en donde sea, en el trabajo o en público, y esta imagen corre en la Unión Europea, tú tienes que legalmente especificar que tuvo AI. Las mismas empresas están persiguiendo a sus usuarios. xAI, que es el laboratorio de inteligencia artificial que crea Grok, que es lo que corre en Twitter o X, que ahora es de SpaceX, está demandando a usuarios de Grok porque empezaron a crear deepfakes sexualizados. En la noticia también está pasando fuera de xAI, en mayo de este año, fiscales federales de Estados Unidos agarraron a 2 personas que estaban usando inteligencia artificial para crear videos de personas desnudas, en particular de celebridades. Un tal Cornelius Shannon, de 51 años, y carajo, tenía que ser hispano, Arturo Hernández, de 20, ambos fueron arrestados por generar este contenido sexualmente explícito. Así que no es como que simplemente esto se quede sin consecuencias. Si uno empieza a crear este tipo de contenido usando AI, eventualmente la ley se está formando de tal manera que te van a perseguir y te van a meter a la cárcel. Va a tener consecuencias sin duda. Pero la consecuencia más grande del deepfake es el fraude. Está empezando a ocurrir que de repente te mandan fotos de tu hija diciendo, tu hija está secuestrada, tienes que mandarme $5,000 o si no la va a matar. Pero no, ella está, no sé, en un rave. Y uno está como, sí, no, te hay que mandar los $5,000. El año pasado, en el año 2025, se perdieron $2.5 mil millones derivados de fraude con deepfakes. A veces no son tan fuertes como extorsión. A veces es simplemente un fraude para tratar de robar dinero de una empresa. En lo que va de este año se han robado $764 millones y el número ha seguido creciendo a lo largo del tiempo. Es un problema gigantesco. Por supuesto, los criminales son criminales y no te van a decir, oye, este es un deepfake con el que te estoy extorsionando, pero por las leyes de la Unión Europea, mira, fue hecho con Grok. No, pero es un problema real que requiere una reacción real. Los incidentes que han sido detectados de fraude de comercio, de fraude en empresas, por ejemplo, un típico fraude con deepfake es falsificar una factura, falsificar una autorización, falsificar un cheque o una firma. Extremadamente trivial. Empezaron a crecer. A nivel de detección en entornos legales, pasaron de muy poquitos hasta un crecimiento exponencial explosivo en el 2025. La Interpol, esta policía internacional, afirma que el fraude que ha sido mejorado con inteligencia artificial es 4.5 veces más rentable que los métodos tradicionales. Por supuesto, es mucho más difícil de detectar cuando la gente lo hace. Y todas estas son el tipo de cosas que uno no es consciente que está ocurriendo, más allá de las cosas más simples. Por ejemplo, si ustedes están haciendo tareas con inteligencia artificial, por ahora no es una penalidad ilegal. Pero si ustedes vieron el programa de la semana pasada, y recuerden que Platzi Live se transmite con ustedes en vivo todos los jueves. Si lo quieren ver en vivo, ¿no? Esto fue grabado en vivo y ahora lo están viendo en YouTube probablemente. Habrán visto que varias universidades están implementando trampas diferentes y están empezando directamente a echar a sus estudiantes que están usando AI para las tareas, y que una clase en la Universidad de Brown pasó de tener notas del 94%, 94 sobre 100, a 45 sobre 100 cuando les hicieron un examen oral. Si no hacemos algo, esto va a arruinar la educación y, por supuesto, de mi perspectiva, si tú eres el tipo de empleado que hace documentos de inteligencia artificial sin leerlos y los pasas como tu trabajo no tendría por qué existir. Ustedes son personas que probablemente van a tener su empleo en peligro de cometer este tipo de actividades. También está pasando en el trabajo. Por ejemplo, Workday, que es una de las empresas más grandes de software de recursos humanos, perdió el intento que hicieron de descartar una demanda que les hicieron de discriminación, porque dicen que Workday usa sistemas automatizados de inteligencia artificial para clasificar las hojas de vida y están automáticamente discriminando basado en raza, en edad, en discapacidades y cosas por el estilo. La demanda en este momento está en curso en California.
También un juez federal de Estados Unidos le hizo una advertencia al Departamento de Justicia de este gobierno de Estados Unidos porque detectaron que están usando inteligencia artificial en los casos criminales de migración. Este caso es un poquito más vergonzoso. Abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del gobierno actual, en vez de escribir los textos legales que presentaron ante la corte, los hicieron con AI. ¿Cómo le hizo el juez para detectarlo? Porque el texto tenía un montón de alucinaciones citando cosas que no existen. Entonces le hizo una advertencia legal formal. Y por supuesto, muy recientemente, creo que en junio del 2026, un grupo de editoriales de libros se unieron para demandar a Google porque dicen que Google, y es la verdad, infringió las leyes de derechos de autor para entrenar a Gemini. Ojo que esto también lo hizo Anthropic. Anthropic perdió la demanda y eventualmente lo que hicieron fue hacer un settlement. Decidieron hacer un acuerdo mutuo en vez de terminar el juicio. Y por ahora, quién sabe qué pasa con OpenAI y con otros. Para mí, lo que está pasando hoy en día en la inteligencia artificial se parece mucho a lo que pasaba en el Internet a inicios del siglo XXI. ¿Ustedes se acuerdan de eDonkey o de eMule o de BitTorrent o de muchas de estas otras cosas? Nosotros vivíamos en un mundo de extrema y sencilla piratería. ¿Se acuerdan de Popcorn Time? Que era como este software mágico que automatizaba la piratería. Era el Netflix gratis para todo el mundo. Lentamente se fue muriendo porque empezaron a aparecer las leyes que le dieron la capacidad a los autores y a las empresas que son dueñas del copyright de tumbar estos sitios, como el DMCA Takedown o la Ley Orgánica de Protección de Datos, entre muchas otras. Lo que termina ocurriendo es que la piratería no ha desaparecido. Más o menos aquí vemos, esto es un gráfico en los últimos años de las miles de millones de visitas que tienen los sitios diferentes de piratería. Pero se ha vuelto mucho, mucho más complejo. De la era de Napster a la era de la Bahía Pirata es mucho, mucho más difícil piratear y también es mucho menos común. En parte porque las leyes son más fuertes, pero también en parte porque los servicios pagos se volvieron más sencillos. Tiene mucho más sentido y se pierde menos tiempo pagando Netflix o Spotify que poniéndome a buscar MP3 por MP3 por allá en un torrent todo oscuro. Parte de eso es que ahora mismo AI es el viejo oeste y todo está permitido, pero esto no va a ser para siempre. El Internet libre y abierto, tristemente, a pesar de que fue mi época más divertida de la humanidad, no duró para siempre. Esto tampoco va a durar para siempre. Saquémosle el máximo provecho y seamos conscientes de que ya no vivimos en la era donde estar detrás de una computadora genera crímenes inocentes sin consecuencias. A la policía ahora de Internet le encanta trabajar, así que cuando hagas cosas con AI, sé consciente que podrían tener consecuencias.